Seguimos escuchando en este Evangelio de Juan esa situación del envío y, por así decirlo, de la misión. Enviar es poner en el camino, es poner en la vía, envío. Por eso encontramos hoy a Jesús, que se identifica como el enviado del Padre, el que el Padre ha puesto en el camino de la salvación de la humanidad. Pero el Señor Jesús también envía a sus discípulos, a sus apóstoles, los pone en el camino para el anuncio del reino de los cielos. Con esta identificación que Él hace de su persona con el Padre y con los discípulos, encontramos la gracia de Dios que actúa en aquellos que obran de acuerdo a las enseñanzas del Señor. De tal manera que los discípulos y los apóstoles, cuando salen a comunicar la buena nueva de salvación, las obras que van a hacer son las obras del Señor Jesús, y que el Señor Jesús ha dicho son las obras del Padre. Los discípulos, cuando salen a evangelizar y anuncian la buena nueva de salvación con palabras exhortativas, llamando al arrepentimiento o a mantenerse en la fidelidad, también dirá el Señor Jesús, son las palabras del Padre. De tal manera que encontramos esa relación profunda entre el Hijo, que es enviado del Padre, y los discípulos, que son enviados del Hijo. Con este envío, ¿qué es lo que descubrimos? Que las palabras y las acciones de los apóstoles, así como el Señor Jesús lo hizo, también van transformando el corazón del ser humano. Lo van llamando a una vida nueva, a un estilo nuevo para estar en este mundo y para acercarse a Dios. Por eso encontramos en la primera lectura el discurso de Pablo en la sinagoga. Ha comenzado el primer viaje misionero y los primeros cristianos asisten a la sinagoga, pues han salido del judaísmo, o es la única experiencia espiritual de asamblea que conocen. Entonces van a la sinagoga y en la sinagoga van anunciando esa verdad que ellos han conocido. Van compartiendo esa experiencia al encuentro del resucitado que ellos han tenido. Hoy pues, cuando Pablo se dispone a hablar en medio de la sinagoga, desarrolla un discurso que podríamos decir, en su primera parte, habla como un judío. Y claro, como es en una sinagoga, es un mensaje comprensible. Todos los judíos lo conocen, saben de lo que Pablo está hablando. Encontramos en este discurso, por así decirlo, las diferentes etapas de la historia de la salvación del pueblo de Dios. Los diferentes acontecimientos en los que Dios ha mostrado su amor y su misericordia por el pueblo elegido. Pablo va a hablar de los padres, patriarcas, esa misericordia de Dios que por medio de los patriarcas va a querer tener un pueblo que lleve la bendición a todas las naciones. Luego Pablo va a hablar de un pueblo que es liberado de la esclavitud, la salida de Egipto, y un pueblo que se conduce por el desierto y entra a la tierra prometida. Ahí se van dando las etapas y los acontecimientos de la historia de la salvación. Va a terminar Pablo diciendo que en tierra prometida surgieron los jueces, hombres y mujeres carismáticos que guiaban al pueblo de Dios. Y el último de ellos lo menciona hoy Samuel. Samuel, el que dio el primer rey al pueblo de Dios, que es Saúl. Y luego vino el rey David. Hasta ahí podríamos decir, todo judío comprende el mensaje, entiende de lo que Pablo está hablando. Pero aprovecha Pablo para decir, Dios le hizo una promesa a David, que nunca faltaría un descendiente en su trono.
Eso todavía es parte de la profecía que el judío conoce. Lo nuevo que Pablo presenta es que la promesa se ha cumplido. Aquella promesa hecha al rey David de un descendiente que iba a permanecer en su trono se ha cumplido. Ese descendiente es Jesús de Nazaret. Antes de hablar de la persona de Jesús, porque solo lo anuncia o lo presenta, antes de hablar de la persona de Jesús, Pablo habla de Juan el Bautista, el que preparó el camino del Señor, el que dispuso los corazones al encuentro del Señor. Aquella voz que clamaba en el desierto llamando a la conversión, al arrepentimiento de los pecados. Miren qué interesante cómo el texto de hoy nos ha hablado de esas etapas y acontecimientos de la historia de la salvación. Cuando Pablo empieza a hablar de Cristo y de Juan el Bautista, ya está hablando de otra realidad. De otra realidad que en el ambiente judío no se conoce, pero que para nosotros los cristianos ya es un tema conocido. Esa nueva realidad que Pablo anuncia en la persona de Jesús es la que nosotros hemos experimentado. Es en la cual nosotros vivimos. Es el ser y el porqué de nuestra reunión, de nuestra Eucaristía, el celebrar nuestra fe, el participar de esta oración, porque Cristo está entre nosotros, porque Él ha vencido la muerte, porque Cristo ha resucitado. Por eso es que nosotros nos reunimos a celebrar la fe. Con este discurso de las etapas y acontecimientos de la historia de la salvación, también podríamos reflexionar en nuestra historia personal. ¿De dónde venimos? ¿De dónde nos sacó Dios? ¿De qué grandes dificultades nos ha sacado el Señor? ¿De qué problemas o necesidades nos ha ayudado el Señor? ¿En qué situaciones o circunstancias nos hemos encontrado tal vez abatidos en la derrota, en el fracaso, en la tristeza, en el sinsentido de la vida? ¿De dónde nos ha sacado el Señor? Descubramos en nuestra vida personal las diferentes etapas y acontecimientos en los que Dios ha manifestado su amor, ha manifestado su misericordia y nos ha permitido llegar al conocimiento de la verdad, para poder estar aquí celebrando nuestra fe, renovando nuestra alianza y buscando en todo momento la gracia y el amor de Dios. Que sea pues la historia de la salvación que Dios nos ha revelado y nuestra historia personal la que anime y motive constantemente a mantenernos en el camino de la conversión, del arrepentimiento, para gozar siempre de la presencia de Dios. Así sea.